Si eres parte del mundo de la destilación o de la comunidad de destilación casera, apuesto a que ya has empezado a ver titulares sobre cómo la destilación casera, la destilación como pasatiempo, de repente es legal en Estados Unidos. Resulta que en realidad no es tan sencillo y no es así, pero aún así esto sigue siendo una gran victoria para el movimiento. Así que me senté con Rick de la HDA, la Asociación de Destiladores Aficionados, el grupo detrás de lo que está pasando en este momento, para conocer la verdadera historia. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué fue lo que realmente cambió? Lo que realmente significa para diferentes grupos de personas en este momento y probablemente más importante, lo que podría significar para el futuro. Quiero ir directo a la conversación con Rick porque hay mucho de qué hablar aquí. Pero primero, lo más importante es si crees en lo que están haciendo. Si crees que la destilación como pasatiempo o la destilación casera debería ser completamente legal en Estados Unidos, que deberías tener esa libertad. Lo que probablemente deberías hacer ahora mismo es ir al sitio web de la HDA y registrarte como miembro. Y lo digo ahora porque no lo mencionamos hasta el final del podcast. Quiero dejarlo claro. Pondré enlaces en las descripciones donde pueda. Pero ahora vamos a pasar a la conversación con Rick. Muy bien, estamos aquí con Rick de la Asociación de Destiladores Caseros. Y de hecho hablamos hace casi 10 años, Rick. Ha sido todo un proceso. Así que creo que, y podemos hablar de esto en un momento, pero siento que hay algo diferente en los titulares ahora. No sé por qué, pero antes tenía personas que estaban inmersas en la cultura de la destilación, ya sea en el ámbito casero o en el legal, que se ponían en contacto conmigo y me decían, oye, ¿has visto este titular de noticias? Y ahora recibo mensajes de personas que no tienen nada que ver con la destilación, pero saben que me interesa la destilación y me mandan titulares diciéndome, oye, mira esto, ¿ya sabías de esto? Sí, eso es increíble, eso tiene que ser algo bueno y podemos hablar de eso. Pero sospecho que tal vez tenemos algunos espectadores o escuchas, dependiendo de dónde estés viendo esto, que no tienen el contexto de lo que está pasando. Así que tal vez primero pongamos un poco de contexto histórico y luego podemos entrar en lo que está pasando ahora. Sí, creo que sería una buena idea. Así sabrán de dónde surgió todo. Sí, bueno, de hecho, primero, ¿quién es usted, señor? ¿Y por qué la gente debería escuchar su opinión sobre esto? Porque usted tiene un punto de vista bastante específico sobre este tema. Así es. He estado en la industria durante muchos años. Ya son 34 años. He estado trabajando en el área de la cerveza y la destilación casera. En Brewhouse comenzamos hace más de 30 años y alrededor del año 2000 nos expandimos al área de la destilación. Así que tengo un poco de experiencia en esto. Durante todos esos años, en gran parte, las personas que hacían esto, lo que ustedes están haciendo legalmente allá, a nivel casero, la gente aquí solo tenía que permanecer en las sombras. Y de esa manera, aunque no estaban contentos con eso, de alguna forma aceptaron que ese era su destino. Y generalmente solo se quedaban callados al respecto. Las cosas cambiaron, como sabes, allá por 2014. Y fue entonces cuando el TTP fue con muchos de los fabricantes y distribuidores de equipos de destilación exigiendo listas de clientes. Y desafortunadamente en Estados Unidos tienen el derecho legal de hacer eso. Y fue entonces cuando comenzamos, ya sabes, la Asociación de Destiladores Aficionados. Sentimos que ahora era el momento en que necesitábamos recibir el mismo reconocimiento que reciben los cerveceros y los vinicultores. Tuvimos un cabildero, pasamos por todo ese proceso. De hecho, estábamos incluidos en un proyecto de ley. Casi se legaliza. Nuestra disposición fue retirada del proyecto de ley. Básicamente, volvieron a presentar el proyecto y se aprobó. Había gente con poder que no quería que eso pasara. En ese momento las cosas como que se apagaron. Mucha gente que se había emocionado, gente que se había molestado, estuvo rondando y luego obviamente apoyaron a la Asociación de Destiladores Aficionados en ese momento.
Luego volvió a generar entusiasmo cuando estábamos incluidos en un proyecto de ley y parecía que podríamos lograr algo. Cuando el proyecto de ley se cayó, también murió mucho de ese entusiasmo. Y es comprensible, todos estaban decepcionados, además ya no veían esa esperanza. Y así que de alguna manera se fue apagando. Creo que fue en 2019, fue justo antes del COVID cuando los abogados de Dan Greenberg, que en ese momento estaban con una empresa llamada SEI, se acercaron para proponer abordar esto de una manera diferente. Y así es más o menos como estamos ahora. Todo se vino abajo por esta pequeña cosa de la que quizá hayas oído hablar, llamada COVID. Sucedió justo cuando estábamos empezando a trabajar juntos y eso puso al mundo en pausa durante casi un par de años. Pero después de que eso se calmó, retomamos y eso es lo que nos ha llevado hasta hoy. Sí, genial. Entonces, ¿quieres hablar un poco más sobre el proyecto de ley? ¿Cómo fue la técnica, la estrategia y en qué se apoyó para poder pasar? Y luego, según tengo entendido, el gran problema ahí era básicamente la financiación del lado de los cabilderos. ¿Eso es realmente así? Parcialmente. Okay. Estábamos en lo que se llama la Craft Evergreen Modernization Act, algo así. Ya no recuerdo el nombre exacto. Fue hace años. Con suerte recuerdo lo que desayuné. Era una disposición que se creó para permitir la destilación casera junto con la elaboración de cerveza y vino en casa. Habríamos tenido el mismo reconocimiento. Habría sido completamente abierto y legal a nivel federal. Hubo resistencia por parte de la industria. Qué curioso, ¿no? Sí, y desafortunadamente creo que más de 2/3 de la Cámara y más de la mitad del Senado en realidad habían copatrocinado este proyecto de ley. No llegó al Pleno para una votación por la resistencia que hubo y porque ellos tienen mucho dinero y cabilderos muy bien pagados para ir en nuestra contra. Nosotros no teníamos tanto dinero. Y así lograron realmente matar ese proyecto de ley porque fue justo al final de la sesión. Lograron matar el proyecto de ley por completo. Cuando comenzó la nueva sesión un mes después, lo volvieron a presentar, pero ya sin nuestra disposición y pasó sin problemas. Así que en realidad mataron su propio proyecto de ley solo para evitar que lográramos que la destilación casera se legalizara. Así que el proyecto de ley, el proyecto más grande, porque la parte de la destilación casera iba incluida en ese proyecto, la clave estaba tratando de nivelar las cosas. Supongo que era para equilibrar la economía de los pequeños productores artesanales en ese sector. ¿Esa era la idea? Lo más importante de ese proyecto de ley, lo que realmente ayudó a los pequeños productores, es que antes de esa ley tenías que pagar el impuesto especial. Como destilería comercial autorizada, tenías que pagar el impuesto especial sobre lo que producías en el momento en que lo producías. Bueno, si estás añejando, estás haciendo un bourbon y se está añejando durante varios años. Ya pagaste el impuesto especial sobre eso. No solo estás absorbiendo el costo de los materiales de añejamiento, los barriles, el producto que está dentro de ellos, también estás absorbiendo ese impuesto especial durante varios años. Y luego cuando sale lo embotellas. Como todos sabemos, has perdido el producto. Entonces podrías solicitar que te devuelvan el impuesto especial sobre esa diferencia, sobre lo que desapareció. Lo cambiaron para que pagaras en el momento del embotellado. Y para una empresa enorme, ya sabes, Brown-Forman como Jack Daniels no era tan importante. Ya tienes el flujo de efectivo establecido. Pero para los pequeños eso hizo una gran diferencia. Así que fue un gran proyecto de ley. Y en realidad fue adecuado para nosotros porque era principalmente un proyecto de ley relacionado con el alcohol. Es solo que había personas que no querían que se nos permitiera. Sí. Está bien. Así que eso se vino abajo. ¿Te pusiste en contacto con CSA?
No puedo recordar con cuál fue originalmente con el que trabajé, Competitive Enterprise Institute. Sí. Está bien, genial. Empezaste a planear, empezaste a hacer planes y luego llegó el COVID, ¡bam! Todo se vino abajo. Así que no, supongo que no hay mucho que cubrir entre el proyecto de ley y el COVID. Pero hace como un año también salieron titulares de Texas. Entonces, ¿ese sería el siguiente paso lógico? ¿O me estoy perdiendo de algo entre el COVID y lo otro? A nivel federal, y aquí está la otra cosa, con la Asociación de Destiladores Aficionados, nuestro objetivo es al final, obviamente, completo. El reconocimiento para que nos acepten a nivel federal, igual que la elaboración de cerveza y vino. Tenemos que ir paso a paso. También tenemos que pensar en los estados. Hay varios estados que han legalizado la destilación casera. Puede ser ilegal a nivel federal, pero lo han legalizado a nivel estatal. Pero muchos no lo han hecho. Así que, ya sabes, incluso aquellos que están viendo, ya sabes lo que vamos a analizar aquí con los eventos de la semana pasada, eso sigue siendo solo una pequeña parte de lo que tenemos que hacer. Esto no va a ser una carrera corta, va a ser un maratón. Ahora, lo que escuchaste, supongo, hace casi 2 años allá en Texas, fue cuando demandamos al gobierno federal, al TTB, al Departamento de Justicia. Eso llegó a el Tribunal de Distrito, a los tribunales federales, pero como la Asociación de Destiladores Aficionados está ubicada en Texas, ese es el distrito, el de la corte que usamos. Correcto. Y así, sí, esa Asociación de Destiladores Aficionados ganó ese caso y hubo, obviamente, un aumento en el interés. La gente estaba bastante emocionada por eso. La gente se estaba enterando de eso, pero nada como lo que está pasando ahora mismo. Eso fue un montón de cosas. Así que... Sí. Entonces, ¿cuál es el...? Y tengo entendido que lo que está pasando ahora es simplemente una extensión directa de lo que primero ocurrió en Texas. Entonces, ¿quieres explicar? Suena un poco loco. Simplemente demandaste al gobierno. Especialmente para alguien de Nueva Zelanda que no entiende muy bien el sistema estadounidense. Usted, señor, suena como un loco y me encanta, pero... Explique su postura al hacer eso y cuál es el argumento para siquiera poder hacerlo. Y eso es en lo que los abogados realmente habían profundizado. Obviamente ellos habían seguido el camino que nosotros habíamos tomado al intentar legalizarlo mediante un cambio en la ley actual. Y cuando eso no sucedió, analizaron otros aspectos de la forma en que está redactada la ley y consideraron que en realidad iba en contra de la Constitución, que la ley que estaba vigente en realidad era inconstitucional. Y por eso esa era la dirección que querían tomar para impugnarla. Y tienes razón, tenía algunas reservas sobre demandar al gobierno. Pensé, hombre, qué manera de ponerte una diana en la espalda. Pero eso fue... Todo se explicó y sonaba como una buena dirección a seguir. Eso se presentó de nuevo en los tribunales federales del Distrito Norte de Texas. Y cuando eso se resolvió y el juez estuvo de acuerdo en que no era constitucional, entonces el gobierno tuvo la oportunidad, obviamente, de apelar. Entonces, ¿cuál era el argumento para decir que no era constitucional? ¿En qué fundamentos se están basando aquí? Y solo puedo, sí, no soy abogado, así que no voy a darte todas las pruebas legales. Solo puedo explicarlo según mi entendimiento. Nada en este podcast. Mi entendimiento es el de un profano. Y por supuesto he leído muchos documentos judiciales, etcétera. Y la conclusión a la que llegaron ambos es que el gobierno usó una regulación fiscal, lo cual tienen permitido hacer. El Congreso puede establecer y recaudar impuestos. Donde se equivocaron aquí es que la Constitución no les da, bueno, como dijo el juez que redactó la opinión, no puedes usar una ley fiscal como una ley de control.
Y al decir que vas a recaudar impuestos sobre el alcohol, en este caso, si produces alcohol tienes que pagar el impuesto. No tienen el derecho bajo la Constitución de usar esa misma ley para decir dónde puedes y dónde no puedes producir el producto, solo que si lo haces, debes pagar el impuesto. Está bien, está bien. Lo que han hecho es decir, puedes hacerlo en un almacén, no puedes hacerlo en una casa. El mismo producto, el mismo proceso. Mira, en Brewhouse nuestro almacén está a 3 minutos. Podría cargar el alambique allá, llevarlo a casa y montarlo aquí. Esa sería la diferencia entre legal y no legal. Poder obtener un permiso y no poder obtenerlo. Sí. Bien, entonces tu estrategia aquí no es irte por todo y legalizar la destilación casera de inmediato, como lo tenemos en Nueva Zelanda. Entonces, para aclarar, en Nueva Zelanda es completamente legal que yo destile en casa solo para uso personal. Así que no puedo regalarlo, no puedo intercambiarlo. Técnicamente ni siquiera puedo compartirlo. Pero lo que sí puedo hacer es fermentar y destilar para mi propio consumo personal, básicamente sin restricciones reales. No tengo que pagar impuestos, no tengo que reportar nada, no necesito un permiso. No hay un límite específico sobre lo que puedo o no puedo hacer. No vas directamente por eso. Solo estás tratando de mejorar un poco tu situación en Estados Unidos y empezar a acercarte a lo que tiene Nueva Zelanda. ¿Estoy entendiendo eso correctamente? Exactamente. Nosotros sí fuimos directamente por lo que tiene Nueva Zelanda. Eso es lo que tú habrías hecho. Y te usamos. Sacamos mucha información de Nueva Zelanda porque... Digo, ¿de dónde mejor sacar datos que muestren lo seguro que es cuando es un país que está en un nivel similar? No es como un país del tercer mundo. Básicamente están a la par con nosotros en cuanto a economía y a la gente en general. Muy, muy similar. Y no es como si esto fuera legal en Nueva Zelanda hace 100 años. ¿Qué fue? 1996 cuando se legalizó. Sí, honestamente probablemente tú conozcas la historia y la situación de Nueva Zelanda mejor que yo, solo porque lo usan como argumento. Tenemos muchos datos. Datos de seguridad, incendios, envenenamientos, etcétera, para mostrar cuando íbamos por la legalización total y mostrarle al gobierno, ya sabes, a los representantes con los que nos reunimos, oye, todo lo que escuchaste, no, aquí están las estadísticas. Podemos mostrarte que eso no está pasando. Los incendios fueron lo que más me sorprendió. Esperábamos ver alguna cifra relevante ahí porque tiene ese potencial. Pero esa es otra razón por la que Nueva Zelanda nos sirvió muchísimo, porque al ser legal ahí, realmente mostraban en las diferentes causas de los incendios cuál era la causa. Ya sabes, estufa eléctrica, campamento, campistas, todas estas cosas diferentes. Parrillas, ahumadores, sí. Y el número se consideró estadísticamente insignificante. Había una fracción de la cantidad de incendios provenientes de un alambique en comparación con los que había incluso con una estufa eléctrica. O sea, solo gente cocinando en una estufa eléctrica. Yo habría esperado que definitivamente estuviera por encima de la estufa eléctrica, quizá por debajo del gas o algo así, pero era un número tan pequeño, así que eso solo demostró cuando le presentamos la información al gobierno que no, esto no es tan peligroso. Y teníamos información similar con respecto a, entre comillas, ya sabes, el gran miedo, lo que siempre te dicen, oh, te vas a quedar ciego. Y es que en realidad tienes que casi hacerlo intencionalmente. Solo va a pasar con licores adulterados. O tienes que extraer el metanol, solo el metanol de varios lotes y consumirlo en unos 30 minutos. Es prácticamente la única manera en que realmente puedes envenenarte. Yeah. Pero como el gobierno no quiere que se haga, por supuesto, mantienen estas ideas o al menos dejan que se propaguen sin control. Sí, exactamente mi opinión también. Pero la única manera en que realmente puedes envenenar a alguien es siendo un productor turbio, usando equipo turbio, haciendo cosas turbias para ganar dinero turbio. Esa es más o menos mi conclusión de la situación. Algo así como lo que pasó en Tailandia, ¿no?
Es más barato adulterar el alcohol con algo que nadie debería beber. Entonces destilan algo o dicen que lo hacen y luego le ponen alcohol desnaturalizado o directamente metanol o lo que sea que consigan. Básicamente son como un narcotraficante, ¿no? Están adulterando su producto para ganar más dinero. Y si quitas eso de la situación es realmente difícil. Como dices, casi tienes que hacer algo estúpido intencionalmente para obtener un resultado estúpido. Y debemos decir, sí, hay una preocupación por la seguridad. Sí, necesitas saber lo que estás haciendo. Pero el otro día estaba hablando con Kyle de Clawhammer y la analogía a la que llegamos fue: ahumar pollo en un ahumador de pellets en tu patio trasero parece mucho más peligroso y aterrador que destilar en casi todos los sentidos. Es mucho más probable que incendies tu casa con un incendio por grasa, creo, y probablemente las estadísticas de Nueva Zelanda lo demuestran. Y es mucho más probable que realmente lastimes a alguien con una intoxicación por salmonela de pollo mal cocido. Pero tenemos la libertad. Yo tengo la libertad, incluso en Nueva Zelanda. No es exactamente la tierra de la libertad, pero se me permite ahumar pollo en mi patio trasero, ¿sabes? Tienes razón, hay tantas cosas. Hablamos sobre las freidoras de pavo. Especialmente donde estoy yo y en el sur. O sea, aparte de ocasiones especiales como Navidad, así es como se prepara un pavo. Así es. Y eso puede implicar muchos más riesgos, lesiones y muchas cosas más. Pero eso está permitido. Alguien mencionó en uno de los artículos que hemos visto que usando esa mentalidad no deberías poder trabajar en tu propio auto. No debería poder salir y hacerle los frenos a mi auto. Sí. Porque podría lastimarme con el auto, podría lastimar a alguien más. Eso está permitido. Así que creo que, ya sabes, en mi opinión, su argumento no tiene ni de cerca el peso que les gusta sugerir. Yeah. Muy bien, así que volvamos a esto. En lugar de lanzarnos de lleno e intentar conseguir todo lo que tiene Nueva Zelanda, estás dando un pequeño paso, estás dando un pasito, estás tratando de abrirte camino. Y el argumento era que básicamente, corrígeme si me equivoco, pero básicamente se usa la ley para decir que tenemos que proteger los ingresos gravables para el gobierno. Y vamos a hacer eso diciendo que no puedes destilar en casa y que eso es ilegal. Esa es la idea, que es inconstitucional. De nuevo, según la Constitución, como me lo han explicado varias veces estos abogados, pero aclaro que no soy abogado, así que podría equivocarme en algo aquí. Lo que realmente están haciendo no es solo preservar ese impuesto y asegurarse de poder recaudarlo al tener la prohibición, impidiendo que se pueda destilar en casa. Y en la resolución, no sé si leíste esas 35 páginas o lo que haya sido. En la resolución, de hecho, señalan que al decir que no puedes hacerlo en casa, al restringir el lugar, en realidad estás evitando que eso llegue a existir. Y por lo tanto, estás reduciendo la cantidad de impuestos que puedes recaudar. Genial. Y eso lo dijo el juez que escribió la opinión al respecto. Y es muy cierto. Si lo permites en el hogar, entonces, bajo esa lógica significa que se producirá más, lo que significa más ingresos para el gobierno, no menos. Hace entre 1 y 2 años, esto fue, no sé la terminología, pero al tribunal local, al juez local en Texas. Y ese juez básicamente falló a favor de lo que tú decías. Y a eso nos referimos cuando dije que hubo un pequeño revuelo en el ambiente general de la comunidad en línea. Creo que personas como tú y yo, que estamos algo inmersos en esa cultura y en ese grupo de personas, definitivamente nos enteramos de eso. Pero fuera de eso, realmente nadie más se enteró. Y también tengo entendido que casi de inmediato el gobierno apeló eso. ¿Estoy en lo correcto? Se tomaron un poco de tiempo porque la jueza Pittman en el tribunal de distrito les dio un poco de tiempo, una suspensión.
Así que hubo, no recuerdo el número exacto de días. Fueron 15 días, 30 días, algo así, que el gobierno tenía para poder apelar. Y eso, ya sabes, básicamente hacía que la sentencia no entrara en vigor de inmediato. Él dejó eso en suspenso para que la gente todavía no pudiera obtener sus permisos para destilar en casa, ya sabes. Y si apelaban dentro de ese número de días, entonces la ley se mantenía intacta como estaba hasta que se escuchara la apelación. Y el fallo fueron más allá de eso. Así que en la fecha que haya sido, entonces se levantó la prohibición, donde si solicitabas un permiso, siempre y cuando fueras uno de los demandantes, lo que significaba Scott McNutt o un miembro de la Asociación de Destiladores Aficionados, porque es una asociación de membresía, entonces se te permitiría obtener tu permiso. Siempre y cuando cumplieras con todos los demás requisitos, la ubicación ya no importaba. Sí, pero de hecho lo dejaron hasta el último minuto para presentar su apelación. Entonces, durante ese tiempo te permitieron obtener el permiso. Y la apelación se vio el pasado agosto. Supongo que, ¿cuál es la línea de tiempo entre la inicial en Texas y donde estamos ahora? ¿Hay pasos importantes entre medio o esto es la escalada de esa apelación que acabamos de tener? Sí, mucho de lo que pasa entre medio solo es cuestión de esperar. Correcto. Tienen aproximadamente 90 días, creo que eran, o 120 días para presentar su apelación. Lo hicieron. Luego es cuestión de cuánto tiempo tarda el tribunal en atenderlo. Entonces, la decisión original, creo, fue en junio del 24 en el Tribunal de Distrito. Se vio por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en agosto del 25. Así que tomó, digamos, la mayor parte de un año, unos 9 meses más o menos, antes de que siquiera llegara al Quinto Circuito el Tribunal de Apelaciones. Luego ellos pueden tomarse todo el tiempo que quieran para emitir un fallo. Ellos están esperando. Okay. Y luego he tenido muchísimas personas que nos han contactado desde que se escuchó el caso, diciendo, ¿han escuchado algo? ¿Han escuchado algo? Y yo teniendo que decirles lo mismo. No. Y la razón por la que no estamos publicando blogs ni publicaciones en Facebook es porque todo lo que diríamos sería todavía nada. Right. Solo es cuestión de esperar a ver qué pasa. Y luego de la nada, este pasado viernes salió la decisión. Sí, bien. Siento que ya dedicamos media hora a revisar bien el tema, así que ahora podemos hablar de lo interesante. Está bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó la semana pasada y por qué todos tienen la bandeja de entrada llena? El Quinto Circuito emitió su fallo, sacaron la resolución. Y creo que si la decisión del Tribunal de Distrito hubiera sido revocada, si hubieran fallado a favor del gobierno, no estarías escuchando todo esto. Escucharías mucha decepción, pero de nuevo solo sería dentro de nuestra comunidad. Pero el hecho de que hayan confirmado la decisión del tribunal anterior significaba que tengo que admitir que desafortunadamente, varios de los medios de comunicación lo están interpretando mal. Están diciendo, ya sabes, que la destilación casera podría ser legal. Bueno, no, esto todavía, como discutimos, es un paso hacia adelante, pero esto no abre la puerta a eso. Esperamos que, ya que ir directamente tras eso no funcionó, estos pequeños pasos sí lo hagan. Aún así, proporciona un camino, aún así proporciona una manera legal de hacerlo. ¿Queremos dejarlo así a largo plazo? No. Pero eso sigue siendo mucho mejor que lo que teníamos. Y sigue siendo un gran paso adelante. Una ley de casi 160 años de antigüedad. Esta es por mucho lo más cerca que hemos estado de nuestro objetivo final. También tengo la sensación de que, especialmente en un lugar como Estados Unidos, que tiene mucha más historia que un lugar como Nueva Zelanda, y el enorme monstruo político que viene con un país mucho más grande con estados. Y aquí no tenemos eso. Tengo que imaginar que muchas de estas cosas son reglas y leyes simplemente porque existen reglas y leyes.
Y es tan malditamente difícil cambiar algo, lograr suficiente impulso para que algo sea lo suficientemente importante como para cambiar. Y si eso es cierto, entonces simplemente hacer que esto crezca en la opinión pública, que se vuelva una discusión más común en los hogares, que más personas lo tengan en su radar. ¿Eso por sí solo ya es una gran victoria para ti? Lo es enorme. Y volviendo a lo que dijiste, es tan difícil lograr que ocurra un cambio en un país de este tamaño. También hay tan poco interés en esto, la verdad. Missouri hace apenas unos años legalizó la elaboración casera de cerveza a nivel estatal. ¿Y por qué fue difícil? Porque no les importaba, no estaban procesando a nadie. Así que tratar de lograr que tus representantes se interesaran lo suficiente como para hacer ese cambio, cambiar esa ley, fue difícil para ellos. Lo bueno para ellos es que probablemente en parte, gracias al trabajo que habíamos hecho antes de ese momento, cuando promulgaron su ley de elaboración casera de cerveza y vino, también incluyeron la destilación casera. Así que a nivel estatal, la destilación casera en Missouri es completamente legal. Pero los federales aún pueden ir tras de ti, incluso si estás ahí. ¿Esa es la idea? Pero ahora mismo, si estás en Missouri, tienes una manera de obtener un permiso del TTB. Y es legal en tu estado. Así que en realidad sí tienes una manera de destilar en casa ahora. Sí, eso es épico. Absolutamente épico. Para 10 estados. Creo que sí, porque cuando fuimos tras Texas el año pasado, cuando hablábamos con el comité, decíamos, deberíamos ser el 11º, estuvimos muy cerca, solo se nos acabó el tiempo. Supongo que sí. Entonces, básicamente lo que acaba de pasar en Texas no es nada nuevo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que han pasado de lo local al 5º circuito. Demandaste al gobierno. El juez falló a favor de tu caso. En ese entonces, el gobierno ha apelado eso. Y así que no hay realmente información nueva. Simplemente pasó al 5º circuito. Y el titular, lo interesante es que bajo, tengo que imaginar, más escrutinio, con más en juego, bajo, no sé cómo lo quieras llamar, esto se ha escalado. Aún así fallaron a favor de tu argumento. Ese es el titular ahora, ¿no es así? Sí, y es enorme. De nuevo, obviamente es enorme para nosotros en el movimiento y también obviamente es muy emocionante para nosotros. Y todas las personas que quieren que esto se legalice son las que lo hacen en la clandestinidad, ante lo cual tenemos que dar un paso atrás y decir, bueno, no apoyamos eso, están infringiendo la ley. Pero también hay muchas personas, incluyéndome a mí, que, porque sé que yo sería el primero al que querrían ir a tocarle la puerta, que no lo hacen precisamente por esa razón. Ahora, en Texas tenemos la posibilidad de comprar un permiso de destilación. De hecho, mi esposa y yo hemos hablado de hacer eso para, ya sabes, tendríamos un permiso de Texas. Podemos obtener nuestro permiso de la TTB y podríamos producir legalmente, pero en este momento no lo haré ilegalmente. Y hay muchas personas que conocemos que están en la misma situación, especialmente los que hacen cerveza en casa. La elaboración casera de cerveza es una gran comunidad. Sí, porque está justo ahí. Ya saben cómo tomar almidón o carbohidratos y convertirlos en azúcar. Ya saben cómo fermentarlo. O sea, con un paso más, o quizá 2, supongo, destilación y maduración, y ya tienes whisky, sin mencionar el hecho de, oh, oye, hice algo y no salió exactamente como quería. Eso sí es un límite muy importante. Sí, para los cerveceros, para quienes hacen hidromiel, para quienes hacen vino, eso es realmente atractivo. Sí, están justo ahí, pero estoy de acuerdo, están tan acostumbrados a que su pasatiempo esté protegido legalmente, supongo que así se podría decir. Y con razón, no quieren cruzar hacia el territorio ilegal y poner en riesgo todo en su vida. Correcto, pero saben que está ahí y les encantaría hacerlo. Así que sí, hay un gran grupo demográfico de personas que podríamos incorporar al grupo de expertos en destilación, básicamente, según lo veo yo.
Sí. Está cerca. Ahora es tangible. Una malta sin lúpulo o una cerveza sin lúpulo la destilas y tienes un whisky. Quiero decir, está así de cerca. Y como viste en Nueva Zelanda cuando se legalizó, las destilerías descubrieron que el cielo no se cayó. De hecho, descubrimos que sus ingresos en realidad aumentaron un poco. Y supongo que es porque la gente salía, compraba algo y luego intentaba replicarlo, y es por el proyecto científico, no es como, oye, déjame copiarlo para no tener que comprarlo. Cuando consideras el costo de todos tus ingredientes, el costo, la inversión inicial de tu equipo, la gente no hace esto para ahorrarse un peso. Lo hacen por el pasatiempo, por el experimento científico que implica hacerlo cada vez. Estoy completamente de acuerdo. Y siento que estoy en una posición bastante peculiar para confirmar eso un poco. Así que, para empezar, personalmente, parte de la razón por la que me metí en la destilación fue porque siempre me gustó la idea de los cócteles. Me gustaba, vengo de pasar demasiado tiempo en una cocina profesionalmente y como ya sabes, el chef de la familia. Así que la idea de poder mezclar sabores al instante para crear una bebida increíble, me encanta. Lo que no me encanta es que el primer paso para cualquier cóctel es ir a la licorería y gastar $400 si no tienes, ya sabes, los 6 alcoholes que necesitas. Así que en parte por eso me metí en esto. Después de que empecé a destilar, mis gustos cambiaron un poco y se inclinaron mucho más hacia single malt, bourbon, ron, cualquier cosa que haya sido añejada y luego cualquier cosa que sea un poco diferente, mezcal, absenta y así sucesivamente. Y exactamente como dijiste, cuando veo algo nuevo por ahí, single malt, eso se ve interesante. No solo salgo y empiezo a intentar hacer single malt, no sé a qué se supone que debes saber. El primer paso es salir y durante un año comprar 15 diferentes botellas deliciosas de single malt como una biblioteca de sabores. Sí, sabes, y he hecho eso para cada categoría de licores. Y eso es una cantidad increíble de impuestos que le he pagado al gobierno, algo que antes no habría hecho. Porque antes lo que habría hecho sería simplemente comprar una botella de lo más barato que pudiera conseguir, ¿sabes? Entonces, por un lado está eso. También creo que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo aquí, porque no quiero básicamente exponer a la gente, pero se pone en contacto conmigo gente de perfiles muy distintos. Y para ser justos, hemos seleccionado cuidadosamente a las personas con las que hablamos en el canal. Así que para nosotros, como dices, se trata mucho del oficio, se trata del experimento científico, se trata del sabor. No se trata de hacer cosas baratas para ganar dinero o emborracharse fácilmente. Pero tenemos personas que siguen el canal, digamos, de casi cualquier perfil en Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia. Y eso va desde chefs profesionales que se ponen en contacto y dicen, oye, ¿sabías que intentaste hacer esto pero la regaste? Haz esto en su lugar. Genial, gracias, señor. Tenemos abogados, contadores que se ponen en contacto y dicen, oye, por cierto, ¿sabías que podrías abrir una hoja de cálculo y obtener este resultado para ayudarte? Genial, gracias, señor. Tenemos ingenieros de una entidad muy grande en Estados Unidos que recientemente estuvo en los titulares por algo relacionado con la luna. Así que lo que quiero decir es que no es un grupo de delincuentes haciendo licor ilegal. Es un grupo de científicos y nerds que usan conocimientos preexistentes que tienen de otras trayectorias profesionales para aplicarlos a la destilación y mejorar el proceso de destilación. Y creo que eso es absolutamente hermoso. Y la parte hermosa de la destilación es que no importa lo que hagas, no importa la experiencia que tengas, eso te hará un mejor destilador. Si eres plomero, increíble, amigo. Tú mismo puedes hacer un alambique increíble, ¿sabes? Realmente no importa en qué tengas experiencia antes. Puedes usar eso como tu lado geek para la destilación. Y todavía existe ese estigma del tipo del banjo y el overall, ¿no?
Sí, y eso no necesariamente es algo malo. Conozco personas que explotan mucho ese estereotipo, pero también están aportando algo geek, delicioso y asombroso a la destilación. Perdón, ya me puse a despotricar. Ha avanzado mucho desde la época de las garrafas de un galón en la cajuela del auto de alguien. No es la misma persona que lo está haciendo ahora. No. Y para que quede claro, ninguno de los dos está abogando por eso, ¿verdad? O sea, no lo estamos haciendo. Y creo que de una manera extraña, el status quo en este momento casi protege las ganancias del alcohol ilegal más que cualquier otra cosa. Sí. Sí, lo hace, porque todavía hay lugares donde la gente sigue produciendo licor ilegal aparentemente. Y en mi opinión, ya sabes, probablemente a algunas personas no les va a gustar escuchar esto, pero generalmente va a ser así. Si estás haciendo eso, entonces es un negocio. Entonces consigue los permisos y hazlo como un negocio. Lo que estamos defendiendo es al aficionado, a la persona entusiasta que quiere experimentar en casa, no al que quiere, ya sabes, si quieren convertirlo en un negocio, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y tanto en HDA como en Brewhouse ayudaremos a guiar a las personas en esa dirección para que puedan establecerse legalmente como una destilería comercial. Suministramos a varias pequeñas destilerías que comenzaron en la clandestinidad y lo han convertido en un negocio. Un buen número de destilerías artesanales comenzaron de esa manera. Sí. Todavía no. Una vez más, debo tener cuidado, pero muchos destiladores profesionales con los que he hablado lo dicen abiertamente o después de que la cámara se apaga. Es como, amigo, ¿qué crees? ¿Crees que solo iba a gastar $1 millón para montar una destilería? Y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Sí. Sí, claro. Bien, genial. Sí quiero hablar de hacia dónde va esta conversación, pero probablemente valga la pena asegurarnos de que ya terminamos con la parte de lo que realmente sucedió. ¿Hay algo más de lo que tengamos que hablar sobre ese tema? Entonces, el quinto circuito básicamente defendió tu posición inicial. ¿Hay algo que no estoy entendiendo ahí? Y entonces supongo que el siguiente paso es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué sucede ahora? Está de vuelta otra vez, justo como después de la decisión del Tribunal de Distrito. Está en manos del gobierno decidir si simplemente dirán, está bien, así son las cosas. O deciden que no está apelado oficialmente. Lo llamamos apelar ante la Suprema Corte, pero originalmente es así. Sí, no voy a intentar pronunciar Sí, no voy a intentar pronunciar la palabra para eso. Sí, básicamente pueden solicitar que la Suprema Corte revise el caso. Entonces, si deciden seguir adelante, va a la Suprema Corte. Está bien. Y si no lo hacen, ¿qué significa eso para todo Estados Unidos o solo para una parte del país? Sería, según tengo entendido, si estás en el área que cubre el quinto circuito, entonces te aplica esa decisión. O si eres miembro de la Asociación de Destiladores Aficionados, porque la Asociación de Destiladores Aficionados fue una de las partes demandantes que ganó en esto. Así que como miembro de esa asociación eres parte de esa parte demandante. Y hemos tenido, de hecho tuvimos un correo esta mañana de un cliente al que le negaron su permiso, le dimos su certificado de membresía, lo enviaron al TTB y luego fue aprobado. Hoy mismo recibieron su permiso. ¡Wow! Está bien. Entonces esto ya no es justo. Hemos tenido varios que sí lo han hecho. De hecho, uno nos contactó esta mañana diciendo, oye, buenas noticias, hoy obtuve mi permiso. Gracias. Obtener el certificado de ustedes fue lo que hizo que avanzara, así que la TTB realmente está cumpliendo con lo que dice la ley. Si estás en Washington, digamos, y si no eres miembro de la HDA y solicitas tu permiso desde tu casa, simplemente será rechazado. Regresas con ellos con el certificado que muestra que eres miembro de la HDA y ellos lo respetan y te dan el permiso. Nuevamente, siempre y cuando cumplas con los otros requisitos, pero esa parte se elimina entonces. Bien, entonces esto es un malentendido fundamental de mi parte.
Pensé que tenías que estar tanto en el área de jurisdicción del quinto circuito, como quieras llamarlo, como ser miembro de la HDA, pero solo necesitas ser una de esas dos cosas. Así que puedes estar en el quinto circuito y no ser miembro de la HDA, o puedes ser miembro de la HDA y estar en California. Sí, ahora no he escuchado de nadie en el quinto circuito que haya conseguido el suyo, pero puede que simplemente no lo hayamos escuchado. Así es como me lo han explicado a mí. Pero definitivamente sabemos que si eres miembro de la HDA en cualquier lugar, ellos lo respetarán porque tenemos que recordar que esto es federal. Regla. Hemos demandado al gobierno federal, no es constitucional. Así que al ganar, lo ganamos a nivel federal. Lo ganamos en la Corte Federal. Está bien, está bien. Las reglas del Estado. Las reglas del Estado son las reglas del Estado. Sí. Está bien, así que vamos a dar un pequeño paso atrás aquí. Tengo una pregunta muy simple para ti porque sigo escuchando esto. ¿Ahora es legal la destilación casera en Estados Unidos? Destilación casera, no. Y por eso digo que incluso algunos medios están diciendo, oye, estamos al borde de la legalización de la destilación casera. Supongo que sí, no. Si tu estado lo permite y obtienes el permiso del TTB, entonces sí, puedes destilar legalmente en casa. No hay ningún requisito de venderlo. En lo que respecta a las autoridades federales, una vez que lo has producido y has pagado tu impuesto especial, no les importa lo que hagas con él. Puedes tirarlo por el desagüe. Ellos ya recibieron sus impuestos. De eso se trata todo esto. Es por los impuestos. Y ese fue el argumento ante el juez desde el principio, ¿no es así? Es como, si eso es realmente lo que te importa, entonces preocúpate por eso. Sí. Si estoy dispuesto a pagarte el impuesto por lo que voy a producir, entonces no debería importar dónde lo produzca. Sí. ¿Cómo puedes decir que no y luego decirme que no puedo hacerlo porque tenemos que proteger la recaudación fiscal? Es como, pero sí, quiero pagarte. Sí, te voy a pagar el impuesto y no está organizado. La mayoría de la gente, de nuevo, esto no es una solución perfecta para lo que queremos, pero sí es una solución. Le da a la gente ese camino. Ellos realmente pueden hacer esto. Y la mayoría de las personas que conozco y con las que hablo, de nuevo, no se trata de ahorrar dinero en tu alcohol. El costo, actualmente creo que son 13.50 por galón de prueba, es el impuesto especial. Entonces, en una botella de vodka, digamos al 40%, 80 grados de alcohol, resulta ser un poco más de creo que son $2.16, $2 por no tener que estar mirando por encima del hombro y $2 cuando tengo, ya sabes, $1,000 en equipo y ya sabes, ya le puse $10 en ingredientes a esa botella porque quiero hacer algo realmente bueno. Así que genial. Ahora me costó 12 en vez de eso. ¿Eso va a hacer que diga, no, lo voy a hacer ilegalmente o mejor no lo hago? No, para la mayoría pagarán esos $2. Así que sí lo hago. Personalmente estoy completamente de acuerdo contigo. Así es como lo veo. Y si las leyes cambiaran en Nueva Zelanda, eso es exactamente lo que haría, tenga o no un canal de YouTube. Para mí, en este momento, tengo que ser el doble de cuidadoso porque toda mi forma de pagar la hipoteca y poner comida en la mesa es haciendo esto. Así que voy a tener mucho cuidado de no meterme en problemas. De lo contrario, todo se acaba. Pero incluso si solo lo hiciera como pasatiempo, también lo pensaría de esa manera. Y tengo que decir que sí tengo algo de compasión, algo de comprensión por la gente que dice, ¿sabes qué, amigo? Esta regla es tonta. Esto es estúpido. El gobierno no debería poder decirme qué hacer, y lo voy a hacer de todos modos. Pero esa no es mi recomendación. No creo que así logremos un cambio. Pero tengo que ser un poco comprensivo ahí. Solo puedo entender por qué decidirías hacer eso. Está bien. Así que vamos a decir en palabras simples exactamente cuál es el proceso y qué reglas han cambiado por esto. Y creo que ya cubrimos la mayor parte, ¿verdad? Lo primero es que destilar en casa no se volvió legal por arte de magia. Le cedo la palabra, señor. Pero si obtienes tu permiso del TTB, eso sí te da ese camino. Sí, vas a tener que presentar la declaración una vez al año. Porque de nuevo, como productores extremadamente pequeños, la manera, y creo que es así, no me cites porque otra vez algunos de estos números hemos visto tantas cosas.
Creo que es si debes menos de $1,000 al año de impuesto especial. Entonces, a 13.50 por galón de prueba, esos son muchos galones de prueba para llegar a $1,000. Así que vamos a decir, para efectos de la discusión, que él debía $100. Debido a la cantidad, no quieren que presentes esto mensualmente o trimestralmente. Eso también es mucho papeleo extra para ellos, así que solo presentas una vez al año. Y además, debido a ese bajo volumen, no tienes que tener una fianza, así que no tienes que comprar eso. Eso es enorme. Tienes papeleo una vez al año, lo presentas y envías tu pago. Y así, una vez que obtienes ese permiso, no va a ser una carga enorme para una persona poder hacer esto, así que obtienes tu permiso. Aún tienes que tener cerraduras específicas porque es una planta de bebidas alcohólicas destiladas. Vas a tener que tener cerraduras específicas en el cuarto donde lo estás haciendo para que esencialmente asegure la destilería. Todas estas son cosas que aplican para cualquiera que opere una destilería comercial. La otra cosa es que, como lo consideran un negocio, este es un permiso de tipo comercial. Una persona tiene que tenerlo bajo un negocio. Y eso puede ser simplemente que hayas obtenido un DBA. No tiene que ser nada importante, no tienes que, ya sabes, no tienes que iniciar una LLC ni nada por el estilo, pero sí tendrías que tenerlo bajo una empresa. De nuevo, no tiene que ser un gran obstáculo que lo haga difícil para alguien, pero preguntaste por el proceso, ese sería el proceso. Una vez que tengas ese permiso de la TTB, de nuevo, si estás en un estado donde la destilación casera es legal, puedes seguir adelante, instalarte y empezar. Si estás en un estado donde la destilación casera no es legal, ahora puedes hacerlo porque tienes el permiso y técnicamente es un negocio, aunque el negocio no genere ninguna ganancia. ¿O necesitas tener ambos? ¿Tienes que tener el permiso y estar en un estado donde sea legal? Ya sea un estado donde sea legal o un permiso de ese estado. Como dije, ¿no? En Texas, porque nos faltó tiempo, logramos que se aprobara en la Cámara de Representantes. No pasó por el Senado de Texas. Así que el proyecto de ley no se aprobó y fue abrumadoramente respaldado, pero simplemente no, se quedó sin tiempo. La mayoría de los estados tienen sesiones legislativas de 6 meses cada 2 años. Así que es difícil sacar algo adelante tan rápido. Así que tendríamos que comprar el permiso en Texas para poder hacer esto legalmente. Y está disponible para ti, pero significaría un paso adicional. Por eso, de nuevo digo que la HDA, incluso si el gobierno en este momento no lo va a hacer, pero incluso si el gobierno en este momento se rindiera y dijera, está bien, háganlo a su manera, cambiara la ley y lo hiciera legal a nivel federal. La HDA todavía tiene aproximadamente 40 estados a los que tenemos que ir y lograr que cambien la ley, y queremos hacerlo. No estamos tratando de hacer nada nefasto. Cuando empezamos con esto, nos sumamos a un proyecto de ley. Hablamos con la TTB. No intentamos hacer nada tratando de pasarlo por debajo del agua. Tratamos de hacer todo de manera transparente y correcta, y haremos lo mismo a nivel estatal. Haz esto correctamente. Básicamente son los mismos pasos que mucha gente que está viendo esto probablemente ni siquiera vivió. O ellos apenas daban sus primeros pasos cuando la elaboración casera de cerveza se legalizó en Estados Unidos. Pero tuvieron que pasar por prácticamente lo mismo, no la parte de demandar al gobierno, pero a nivel federal, cambiar las leyes federales y luego cambiar las leyes de cada estado. Así que tenemos trabajo por delante. Sí, genial. Así que supongo que el resumen podría ser: la destilación casera personal sigue siendo en su mayoría ilegal en los Estados Unidos. Pero la destilación casera con un permiso a nombre de un negocio ahora, por ahora, es alcanzable. Sí. La siguiente gran pregunta es, la gente va a preguntar, ¿cómo hacen esto, verdad? Y me imagino que la mejor manera de hacerlo es, número 1, únete al maldito HDA. Y luego, número 2, me imagino que tienes como un paquete de documentación, como un resumen breve. Estos son los pasos que tienes que seguir. Entonces, si alguien se une a la HDA y se pone en contacto contigo, voy a asumir que tienes algo que puedes enviarles para al menos comenzar el proceso.
Sí, de hecho, nosotros antes teníamos nuestro permiso para una planta de destilados en el almacén bajo Brew House hace unos años, con el COVID, porque la gente nos contactaba constantemente, no personas, sino negocios que intentaban conseguir alcohol desinfectante para manos. Y en ese entonces, la TTB, si alguien estaba dispuesto, ellos decían, oye, ¿puedes llenar este formulario para que podamos darte la licencia? Porque querían el desinfectante para manos. Así que ya pasamos por el proceso para un GSP. Así que sí, ya sabes, habiendo pasado por esos pasos, podemos proporcionar más o menos los pasos que seguimos. Además, con esto hemos sido un poco laxos en poner al día el sitio web completamente actualizado. Pero ahora estamos contratando a alguien para que se encargue de eso, así que mucha más de esa información. Sabes, hace tiempo teníamos las leyes de cada estado. Hay estados donde es legal, hay estados donde es ilegal. Y luego tienes los estados intermedios, tienes los estados que siguen lo que sea que diga la ley federal. No hay una ley específica a favor o en contra a nivel estatal. Así que lo que sea que esté permitido a nivel federal, eso es lo que siguen. Y solíamos tener todos esos listados, pero de nuevo ya han pasado varios años desde que hicimos esto, varios han cambiado. Así que tenemos que volver a recopilar toda esa información para que de nuevo la gente pueda ir al sitio web y decir cuál es la situación de mi estado. Eso nos lleva a otro tema completamente diferente. Obviamente todo este trabajo que estás haciendo es absolutamente increíble. Y definitivamente quiero hablar de por qué es increíble, de las esperanzas, sueños y aspiraciones para el futuro y lo que eso podría significar para las personas, para la destilación artesanal, para todo. Pero no es barato hacer esto. No. Entonces, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Para qué cosas necesitas recursos? Y entonces, ¿cómo puede la gente ayudarte en este momento? Por ejemplo, si la gente cree en esto, si quieren que sigas haciendo este trabajo increíble, ¿cómo te apoyan? De dos maneras. Una, obviamente, hazte miembro de la Asociación de Destiladores Aficionados, porque los fondos, de nuevo, se usan para recopilar toda la información y ponerla en el sitio web. Hay ocasiones en las que hay costos involucrados al ir y reunirse con representantes e intentar que se unan a la causa. Viajero, no lo estamos usando para recorrer el mundo a toda prisa. Hemos tenido que ir a Austin, hemos tenido que ir a Washington para reunirnos con representantes y todo eso. Eso cuesta dinero. La otra cosa que la gente puede hacer para ayudar es ponerse en contacto con nosotros. Queremos enfocarnos en los estados. Y como mencioné, en la mayoría de los estados, la legislatura solo sesiona durante 6 meses después de la elección. Normalmente nuestras elecciones son en noviembre. Por lo general, empiezan alrededor de la primera o segunda semana de enero. Duran 6 meses. Y eso es todo. Así que si queremos cambiar las leyes en varios estados, necesitamos personas que puedan ayudar a la gente en el terreno. Por ejemplo, no puedo ir a, digamos, Luisiana, que está al lado, y reunirme con los representantes de allá porque no soy votante de ese distrito. Necesitamos que la gente se reúna con sus representantes para decirles, oigan, queremos que esta ley cambie. Aquí está la razón. Y también tenemos materiales con los que podemos ayudar a la gente con eso, diciendo, esto es lo que dice nuestra ley actual. Y esto es lo que nos gustaría ver. Eso es lo que tuvimos que hacer aquí en Texas. Mi esposa y yo nos reunimos personalmente con nuestro representante. Y de hecho, él fue fantástico. Sí lo impulsó. Y así fue como terminamos con un proyecto de ley y casi logramos cambiar la ley en Texas el año pasado. Y cuando digo que se nos acabó el tiempo, la primera vez que se presenta un proyecto de ley, hay muchos trámites propios de la primera vez que se tienen que hacer. ¿Qué efecto tiene esto en el presupuesto y en todas estas cosas diferentes? Así que para cuando finalmente llegó al comité y el comité dijo, sí, esto debe ir al pleno, pasó, pero nos dejó con, creo que fueron 3-4 semanas, eso era todo lo que quedaba para intentar y luego lograr que pasara por el comité del Senado y el pleno del Senado y simplemente se acabó el tiempo. Así que necesitamos tener personas en los diferentes estados impulsando esto. Y de nuevo, si se están reuniendo, nosotros podemos ir y reunirnos con ellos.
Así que ahí, de nuevo, tenemos viajes y con gusto estaré yendo de un lugar a otro para tratar de ayudar a que esto se logre en diferentes estados. Pero no puedo darme el lujo de estar financiándolo. Así que ir a todos estos estados, queremos ver que eso suceda y no queremos hacerlo solo un estado a la vez porque a ese ritmo nos va a tomar 60 años lograrlo. Literalmente. Así que también me imagino que quieres que la gente ayude. Quieres que la gente contacte a el canal adecuado en su estado, pero también quieres que esto sea un esfuerzo coordinado y organizado. No ayuda si alguien escucha este podcast y simplemente dice, oh, voy a ir a hablar con tal y tal y tal. No es algo malo, pero no está uniendo esto en una causa común, ¿verdad? Así que es una lata para ti si la gente empieza a enviarte correos y te dice, oye, quiero ayudar, aquí en contacto. ¿Cuál sería la manera más fácil para ti de ayudar a organizar a la gente a nivel nacional? Supongo que eso es lo que estoy preguntando. Si empieza a salirse un poco de control y ya no podemos manejarlo, probablemente contrataríamos a alguien para que nos ayude específicamente para eso, para responder esos correos electrónicos y poder decir, oye, estas son las leyes actuales en tu estado. Esto es lo que sugerimos que se puede cambiar. La manera más fácil, eso fue lo que hicimos en Texas, es... les he dado mis sugerencias sobre cómo se podría estructurar el proyecto de ley para contemplar su legalización. Aquí el camino más sencillo, porque odio decirlo, pero a los burócratas les gusta hacer las cosas más difíciles. Sí, es mi opinión, pero por eso traté de que fuera un camino muy simple. Y nuestro representante intentó abordarlo de un par de maneras distintas y finalmente regresó y dijo, aquí, lee este proyecto de ley y dinos si estás de acuerdo con esto y lo presentaremos. Y lo vi y dije, bueno, sí, estoy de acuerdo porque eso es lo que te di. Así que al final descubrieron que era la forma más sencilla de hacerlo. Sí. Así que podremos ayudar a las personas con lo que está pasando aquí. Si vas a ver a tu representante, aquí tienes un paquete que puedes imprimir y entregarle. Y así, si necesitamos conseguir a alguien que pueda trabajar, aunque sea solo unos días a la semana, para encargarse de eso, si logramos que muchas personas estén interesadas y nos contacten, entonces eso es maravilloso. Y de nuevo, ahí es donde se necesita la financiación. Bien, entonces la gente debería inscribirse, deberían hacerse miembros porque primero te ayuda, pone dinero en la cuenta para seguir impulsando esto. Y segundo, básicamente se convierten en demandantes en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, es como si estuvieras protegido por antigüedad si te unes ahora. ¿Eso te convierte en demandante o tenías que ser miembro cuando esto sucedió? Y no sé si hay una base legal para esto o no, pero la TTB no ha estado cuestionando a la gente sobre eso. Y eso también podría ser en parte porque les falta personal, igual que a muchas agencias gubernamentales. Probablemente no quieren complicarse más las cosas de lo necesario. Aunque se supone que debería ser un requisito. Y supongo que no lo es porque no se lo han pedido a nadie. Y lo están haciendo, pero lo están manejando apropiadamente en el sentido de que si no eres miembro, te rechazan. Si eres miembro y lo demuestras, te aprueban. Así que supongo que saben exactamente cuáles son las reglas y las están siguiendo. Y no los critico por eso. Para eso están ahí. Nunca he tenido un problema con ellos. Y cuando nos hemos reunido con ellos, han sido sumamente complacientes. Nunca hemos estado peleando entre nosotros. Ellos sabían que incluso cuando solo intentábamos cambiar la ley, lo estábamos haciendo de la manera correcta y lo apreciaban, y también apreciaban que nos reuniéramos con ellos, así que nos trataron bastante bien. Eso es increíble, sí. Así que únete al HDA. Comunícate si quieres ayuda para obtener un permiso. Comunícate si crees que hay algo que puedas hacer para ayudar a la causa, ya sea localmente o si tienes alguna habilidad con la que puedas, no sé, donar algo de tiempo para ayudar a configurar el sitio web o lo que sea que puedas aportar. Si quieres hacer eso, ponte en contacto. Y si llega el punto en que estás inundado con demasiados mensajes, parece que ese es de esos buenos problemas, no de los malos. Así que cambiemos un poco de enfoque.
Hablamos de que esto es como el primer paso, el primer pequeño golpe a la base del status quo actual. ¿Cuál es tu escenario ideal o por qué es esto importante en términos de lo que puedes hacer en el futuro? Por ejemplo, ¿cómo sienta esto las bases para el argumento de la HDA sobre la destilación casera en Estados Unidos? Creo que, de nuevo, aunque este es un camino diferente de lo que originalmente queríamos y lo que tienes ahí y hacia dónde fue la elaboración casera, donde simplemente se legalizó por completo. Creo que al ir por este camino, si el gobierno lo deja o si llega a la Suprema Corte y ganamos, creo que eso va a demostrar suficiente interés. Y donde está esa ley que entonces podemos de nuevo volver a reunirnos con nuestros congresistas y senadores y volver a intentarlo. Poniéndolo al mismo nivel que la elaboración casera de cerveza y vino, que nos pongan bajo ese mismo paraguas. Las personas que lo hacen están mayormente bajo ese mismo paraguas. Nos gustaría que la actividad estuviera bajo ese mismo paraguas. Así que eso es bueno. Una forma de decirlo, sí. Así que es una plataforma, es una manera de tener la discusión, es una forma de darle a las personas que quieren hacer esto un medio legal para empezar a hacerlo. Y luego, como es legal y lo están haciendo, ahora pueden hablar de ello y pueden discutir por qué es importante. Y entre más personas tengamos haciendo eso, y ahí es donde este fallo del quinto circuito fue tan importante como mencionaste antes en el Tribunal de Distrito. Así fue. Hubo algo de discusión, pero de nuevo fue mayormente entre la comunidad que sabía al respecto. Esto es diferente. Aquí estás ganando impulso. Y he tenido personas que me han contactado desde entonces diciendo, oye, ¿escuchaste esto? Sí, me enteré de inmediato, ese fui yo. Sí. Y tenemos algunos medios de comunicación. La última vez tuvimos un par de medios locales pequeños que querían hacer una entrevista. Ahora estamos recibiendo cobertura de noticias nacionales. Mañana, de hecho, tenemos noticias nacionales en televisión en horario estelar. Así que eso lo llevó a otro nivel. Y eso significa que mucha gente que, como mencionaste, no está en nuestra comunidad, ahora está escuchando sobre esto. Y vas a encontrarte con aquellos que ya sabes, de nuevo, no están informados. No saben que no es tan peligroso. Y ellos van a decir, oh, no, la gente va a volarse por los aires. Pero también vas a tener a muchas otras personas. Muchos dicen, no, no era legal. Ellos solo piensan eso porque hacer cerveza y vino en casa es legal. Entonces creen que destilar en casa también lo es. Sí. Y eso va a hacer que la gente diga, oh, bueno, eso no está bien. Así que creo que difundir la información es casi tan importante como cualquier otra cosa en este momento. Estoy completamente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, has sido extremadamente generoso con tu tiempo. Si tienes un par de minutos más, solo quiero hacerte unas preguntas rápidas. ¿Te parece bien? Sí, claro. ¿Hay algo más que quieras abordar antes de llegar a eso, Rick? Creo que hemos hecho un buen trabajo explicando cómo llegamos a donde estamos y por qué. Espero que para las personas que están molestas diciendo, bueno, todavía tengo que sacar un permiso, lo entiendan. Este no fue el camino que tomamos inicialmente. Eso, ya sabes, nos quitaron el piso con eso. Así que encontramos otro camino que al menos le da a la gente una vía legal para hacer esto. No es necesariamente el objetivo final, no nos vamos a quedar ahí, pero al menos tienes un camino en este momento. Sí, te cerraron la puerta principal en la cara, así que entraste por la ventana. Yeah. Más o menos. Me gusta eso. Bien, ahora preguntas rápidas. Y para quienes están escuchando esto, el plan es que yo pueda aprovechar el conocimiento mucho más profundo de Rick, obviamente, sobre esto, porque tú estás mucho más cerca del tema. Still it. Y porque mi audiencia, esto les habla directamente, no es solo, oh, eso es interesante cuando lo ves en Reddit y no lo haces. Quiero asegurarme de que nuestra audiencia lo entienda correctamente. Así que, que no se metan en problemas.
y B, para que realmente puedan ayudar en lugar de malinterpretarlo. Sí. Dicho eso, rondas rápidas. ¿Qué es lo que la gente está entendiendo mal sobre esto? ¿Qué has visto en los comentarios de Reddit, YouTube o donde sea? ¿Qué has visto que la gente te dice directamente? ¿Y qué has visto en los medios que está simplemente mal o que está desinformado? Que esto en realidad está abriendo la destilación casera como un pasatiempo similar a la elaboración de cerveza y vino en casa. Y eso simplemente no es cierto. Quiero decir, este es un gran paso y hay un camino hacia adelante, pero todavía no es así. Supongo que también deberíamos decir rápidamente cuál es el camino legal actual para poder hacer destilación en casa para diferentes grupos de personas. Entonces, si eres miembro de la HDA en un estado donde técnicamente todavía es ilegal, ¿qué opciones tienes? Porque creo que ese es el peor escenario para alguien, ¿no es así? Sí, porque si no eres miembro del HDA te están cerrando el paso de entrada. Así que si eres miembro del HDA, tienes tu permiso TTB. En un estado donde es ilegal, entonces varía de nuevo porque depende exactamente de lo que está permitido dentro del estado. En Texas, puedes obtener el permiso, no les importa si va a estar en una residencia. Todo lo que les importa es que han obtenido su dinero por el permiso. Luego, todo dependerá de las autoridades locales, si te permiten hacer esto en tu casa o no, tener un negocio o este tipo de negocio ahí. Hay estados donde está como a la mitad. Puedes solicitar, de hecho puedes obtener un permiso. Ni siquiera hay costo y se te permite hacerlo. Otros estados donde ni siquiera puedes poseer ningún tipo de destilador legalmente, ni siquiera un destilador de agua sin... Porque si es capaz de producir alcohol, que cualquier destilador puede hacerlo. La calidad puede variar, pero es capaz. Entonces hay lugares donde eso ni siquiera está permitido. Así que hay diferentes posibilidades. Y solo porque puedas obtener el permiso del TTB no significa que poseer un condensador sea legal en ese estado. Correcto, sí. Eso va a depender de lo que el estado haya decidido. Sí. Y como comentamos sobre Missouri, puede que a ellos no les importe. Simplemente no se han tomado el tiempo de cambiar la ley, pero ahí es donde surge el problema. Puede que hagan la vista gorda, pero si hay una queja, ya pasó algo así. Hubo una historia en California. Un hombre y su esposa se separaron. Inmediatamente ella lo denunció. Todo estaba bien mientras él lo hacía para ella. Pero tan pronto como se separaron, bueno, ahora ya sabes, en ese caso fue federal. Y entonces tuvieron que destinar recursos para ir tras ese caballero. No creo que quieran hacer eso. Tienen mejores cosas que hacer con sus recursos. Y ellos creo lo ven muy parecido a la elaboración de cerveza y vino. De nuevo, porque es solo una extensión de eso. Así que en muchos casos las autoridades estatales y federales tienden a hacer la vista gorda, pero aún así corres un gran riesgo porque estás infringiendo la ley y es un delito grave. Y es como la analogía de la luz trasera, ¿verdad? Si vas en un auto familiar con tu familia por la calle principal a las 12 del día manejando al límite de velocidad y usando las direccionales, a nadie le importa realmente que tu luz trasera no funcione. Pero si son las 2 de la mañana, vas 50 arriba del límite de velocidad y sin las luces encendidas, seguro que van a usar la luz trasera como pretexto para echarte todo lo que puedan, además de todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el interés de los medios es mucho más fuerte esta vez? Están diciendo, ahora sé que es una ley sobre destilación, pero ahora... Los medios están empezando a considerar esto como algo más grande, que ahora se trata de hasta dónde puede llegar el gobierno, qué pueden y qué no pueden controlar. Y sin importar de qué lado estés en eso, al hacer eso, esto ya no se trata solo de si puedes destilar o no. Se trata de hasta dónde puede llegar el gobierno para regular lo que puedes hacer en tu casa. Interesante. El núcleo, la tierra de la libertad. Todo se trata de eso.
Está bien, me gusta. Esta es la última pregunta que tengo para ti y la dejé al final porque te dejaré explayarte en esto tanto como quieras. Y esto es algo que realmente me llega al corazón. ¿Por qué es importante el derecho a la destilación casera para la industria de la destilación, especialmente a nivel artesanal? Muchas destilerías comerciales comienzan con personas haciendo esto en casa de manera ilegal. Y de nuevo, no estoy diciendo que yo apoye eso, no es lo que buscamos. Pero para muchos de ellos, como dijiste, no vas a salir y gastar cientos de miles o millones de dólares para iniciar una destilería sin haber practicado nunca el oficio, sin haber perfeccionado tu técnica. No vas a ir y abrir un taller mecánico e improvisar esperando poder arreglar autos. La gente hace esto en casa y creo que en muchos casos ni siquiera consideran convertirlo en un negocio hasta que amigos y familiares lo prueban y dicen, oh, esto está bueno. Y ya sabes, para muchos de nosotros, cuando haces eso, el pecho se infla porque estás orgulloso de lo que hiciste. Sí. Pero luego empieza a hacer que algunas personas, ya sabes, ciertas personas piensen, ¿sabes qué? Tal vez pueda hacer de esto un negocio. Y lo convierten en una empresa legal. Tengo uno que tuvo algo de eso anoche. Ni siquiera diré quién es, pero tiene una destilería legal. Lo ha sido por casi 2 décadas. Pero él empezó con nosotros sin tener una destilería legal durante los primeros años y lo convirtió en una empresa legal. Y ha crecido, ha ganado montones de premios. Tiene un bourbon a grado de barrica fantástico, simplemente fenomenal. Créeme, él pagó muchos impuestos al gobierno federal. Sí. Ellos empezaron, ya sabes, otra vez a puerta cerrada. A muchas personas les pasa así. Y fue lo mismo cuando se legalizó la elaboración casera de cerveza. Viste una gran explosión en el número de cervecerías artesanales que abrieron porque la gente estaba haciendo un producto tan bueno que decidieron convertirlo en un negocio. Totalmente. Y no solo eso. Lo digo de una manera cariñosa y positiva, pero tienes ese efecto de loco. Y a lo que me refiero con eso es que cuando eres una destilería comercial enfocada por lo menos en no perder dinero, ¿verdad? O sea, todavía tienes pasión por hacer cosas buenas y quieres hacer algo nuevo, pero al final del día es la forma en que pagas tu hipoteca y alimentas a tu familia. Hay limitaciones en cuanto a qué tan loco puedes ser cuando eres solo una persona haciéndolo en tu cobertizo por diversión. Si tienes una idea loca, puedes gastar $100 en ingredientes en una sola botella si quieres y ver qué pasa. Y en mi opinión, por eso tenemos Hazy IPAs, por eso ahora tenemos IPAs que son diferentes. El mundo cervecero comercial pensaba que la idea de poner tantos lúpulos caros en una cerveza era una locura antes de que llegara el movimiento artesanal de California y el movimiento de la elaboración casera. Eso era una locura. Tendrías que estar loco para hacer una cerveza así. Entonces, ¿por qué siquiera considerarlo? Y luego llegaron los cerveceros caseros y dijeron, me gusta esto del lúpulo. ¿Qué tal si le ponemos 15 veces más a esta cerveza? ¿Qué tal si intentamos todas las formas locas posibles de poner lúpulo en esta cerveza? Y exactamente como dijiste, la gente empezó a decir, ¿sabes qué, amigo? Esto está realmente bueno. Como que deberías pensar en empezar a hacer esto. Y aquí nace una industria que genera muchísimos impuestos para el gobierno. Y si quieres irte por la ruta puritana de, el alcohol es malo, eso significa más ingresos fiscales por el mismo nivel de embriaguez porque has incrementado el valor, ¿verdad? O sea, no solo lo vendes para que la gente se emborrache con poco margen y a un precio bajo. Lo has convertido en algo más parecido al vino, que generalmente es el tipo de alcohol más aceptado según los estándares gubernamentales en todo el mundo. Ahí es donde ves exenciones fiscales porque, es algo artesanal, es una forma de arte. Deberíamos celebrar esto en lugar del vodka, que no sé si lo sabes, Rick, pero obviamente es maligno. Yes. Sí.
Así que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que permitir que personas creativas con un conjunto diferente de conocimientos entren al mundo de la destilación y compartan ese conocimiento como en una especie de acervo colectivo, simplemente hace que todo explote. Sí, la innovación está comenzando a nivel casero y artesanal. ¿No ves la innovación en una empresa como Anheuser-Busch? No los estoy criticando. No, hacen un gran trabajo. Ellos necesitan, ya sabes, se apegan a eso. Y luego simplemente van y compran al pequeño productor artesanal que ha intentado algunas cosas raras que realmente funcionaron. Y simplemente, ya sabes, los compran y tendrán esa división, pero no son ellos los que están innovando. Es el pequeño productor casero o el productor artesanal de lotes pequeños quien puede hacer eso. 100%, sí. Muy bien. Gracias, Rick. Creo que es un buen momento para dejarlo aquí. ¿Puedes decirnos directamente dónde puede la gente encontrar la HDA y exactamente cómo se pueden inscribir? Es muy sencillo. hobbydistillersassociation.com. Nada demasiado críptico. Y pueden inscribirse directamente en la página. Hay un botón para donar o puedes inscribirte con una membresía mensual o anual. Así que hay una página de membresía muy sencilla. Eres increíble, amigo. Muchas gracias por tu tiempo. Esto ha sido muy educativo para mí y también me siento optimista con cautela. De hecho, después de hablar contigo, siento que las posibilidades de que ocurra un cambio real en nuestra vida son mejores de lo que esperaba antes de hablar contigo. Así que eso es bastante emocionante. ¿Con qué pensamientos finales nos quieres dejar? ¿Cuáles son las probabilidades de que ocurra algo real y significativo para la gente en todo Estados Unidos? ¿Y cuál sería el posible plazo para que eso suceda? Creo que ya ha sucedido algo significativo. Este es por mucho el mayor avance que hemos tenido al respecto. Por supuesto, solo queremos que se mantenga, ya sea que el gobierno no se oponga o que vaya a la Suprema Corte y lo apruebe. En cuanto a las posibilidades de que suceda, hombre, es muy difícil decirlo. Quiero decir, los tribunales nunca se sabe. La Suprema Corte en los últimos años no ha estado muy a favor de muchos excesos del gobierno, pero depende exactamente de cómo vean esto. Tampoco les gusta mucho ver que algo que ha existido por tanto tiempo de repente sea eliminado. Así que es difícil decirlo. Y en cuanto al tiempo, bueno, sabemos que si se va a apelar, tiene que ser dentro de 90 días. Y en ese momento no sé cuánto tiempo tomaría antes de que la Suprema Corte atraiga el caso o emita un fallo al respecto. Así que solo tendremos que esperar y ver, pero creo que ya hemos tomado suficiente impulso. Con suerte, si esto va en la dirección equivocada, la gente todavía querrá apoyar esto. Y si lo hacen, vamos a luchar para que esto no dejaríamos que sea el último intento. Seguiríamos insistiendo en esto. Estamos viendo suficiente apoyo para saber que la gente quiere que esto se haga. Eso es increíble, Rick. Sigue dando la buena pelea, amigo. Lo apreciamos. Lo aprecio. Muchas gracias por tu tiempo.